Hola, somos el equipo conformado por Paola Cruz Ramos, Pamela Michel Villaseñor, Itzel Moreno Lara, Diego Robles Pedrero y Leslie Montserrat Ruiz López del área económico administrativo, que con este video venimos a explicarles la unidad número 5 y los temas que la componen, que son inteligencia, lenguaje, pensamiento y creatividad, donde les explicaremos un poco más sobre cada uno de ellos. Gracias. Cuando usamos el término inteligencia, nos referimos a una constante interacción activa entre las capacidades heredadas y las experiencias ambientales, cuyo resultado capacita al individuo para adquirir, recordar y utilizar conocimientos. No existe ninguna definición de inteligencia universalmente aceptada. Lewis Terman definió la inteligencia como la capacidad para pensar de manera abstracta, mientras que Jean Piaget la definió como la capacidad para adaptarse al ambiente. Es como un ser humano se puede adaptar dependiendo del ambiente. Y David Wechsler formuló una definición más práctica, donde decía que era la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. Dentro de las teorías de la inteligencia existen dos enfoques diferentes. El primero, que hace referencia al empleamiento de la técnica estadística del análisis factorial como herramienta para descubrir la naturaleza de la inteligencia. Este enfoque más que nada se denomina a menudo enfoque psicométrico porque pone el énfasis en la medida de la inteligencia. El segundo hace referencia a que identifica los factores específicos que definen la inteligencia. Teoría de los dos factores de Spearman. Charles Spearman pensaba que la inteligencia estaba compuesta por un factor G y varios factores S. El factor G es la inteligencia en general y los factores S son las habilidades específicas. Las habilidades mentales primarias de Thurston. L. Thurston identificó 7 factores diferentes. 1. La fluidez verbal. 2. La comprensión verbal. 3. La aptitud espacial. 4. La rapidez perceptiva. 5. El razonamiento inductivo. 6. La aptitud numérica. Y 7. La memoria. La teoría de la estructura del intelecto de Guilford. J.P. Guilford llevó el análisis factorial más allá, creando un modelo de inteligencia tridimensional y de estructura cúbica, formado por 120 factores diferentes, pero sin ningún factor en general. Estos factores están formados por las operaciones, que es la manera en cómo pensamos, los contenidos, que es lo que pensamos, y los productos, que es el resultado determinado de lo que pensamos. El concepto de inteligencia fluida y cristalizada de Cattell y Horn. Estos dos científicos proponen la distinción entre dos tipos de inteligencia: la fluida, que es aquella inteligencia que usamos para hacer tareas como descubrir las relaciones entre dos elementos o conceptos distintos, al igual que para formar conceptos, razonar o abstraer, mientras que la inteligencia cristalizada incluye la capacidad de utilizar un cuerpo acumulado de información general para emitir juicios y resolver problemas. El enfoque del procesamiento de la información de Sternberg. Robert Sternberg, en vez de preguntar cuántos tipos de diferentes problemas resuelve bien la gente, pregunta por el modo en cómo resolvemos los problemas, lo que ocasiona una pregunta que dice: ¿qué ocurre con la información desde el momento en que la percibimos hasta cuando decidimos utilizarla para resolver un problema? Ante esta pregunta, la teoría señala pasos en cómo procesamos la información. 1. La codificación, que es la manera en cómo identificamos los términos de la analogía y recuperamos la memoria a largo plazo cualquier información que pueda ser importante. 2. Es la inferencia. Esto quiere decir la relación entre los dos primeros términos de información. 3. La configuración de un mapa cognitivo de las relaciones, o bien conocido también como mapping, que es la relación entre la situación previa y la presente. 4. La aplicación es la manera en cómo podemos aplicar la relación entre dos elementos. 5. Justificación. Debemos de presentar nuestra respuesta en la mejor de las posibilidades presentadas. 6. Respuesta. Es dar la respuesta que consideramos mejor. Que la respuesta final sea la correcta depende si hemos pensado correctamente en cada una de las etapas.
En la teoría de Steinberg tenemos componentes de la inteligencia, que son los pasos anteriores o previos a la resolución de un problema, y los metacomponentes, que son los pasos que se recorren cuando se ha decidido cómo se va a resolver un problema. Estos te ayudan a decidir cuáles de los pasos anteriores necesitas usar para resolver un problema, cómo combinar los pasos, hasta qué punto has acertado en la solución. Puede resultar más útil enseñar a la gente a construir sus propias estrategias para resolver problemas que enseñarles una estrategia determinada. Una visión histórica de la medida de la inteligencia. Los test de inteligencia se han convertido en un tema político tan polémico durante los últimos años que resulta difícil recordar que surgieron a mediados del siglo XIX por un interés en el tratamiento humanitario de personas con retraso y trastorno mental. Francis Galton, biólogo inglés, firmemente convencido de que la inteligencia se hereda, trasladó su convicción de que un alto grado de discriminación sensorial era la clave de la inteligencia a varias medidas basadas en la barra de Galton. James McKean Cato acuñó el término test mental, desarrolló pruebas fáciles de administrar que proponían tareas sencillas como el tiempo de reacción y la asociación de palabras, la agudez visual y la discriminación de pesos. Una variedad de tests inventado por Binet y su colega Theophile Simon es todavía profusamente utilizada. Binet fue perfeccionada por Lewis Terman para dar lugar a la escala de inteligencia de Stanford-Binet. David Wechsler también desarrolló pruebas similares que se conocen como la escala de inteligencia para niños de Wechsler y la escala de inteligencia para adultos Wechsler revisada. Elaboración de las pruebas de inteligencia. Binet elaboró su prueba buscando un gran número de reactivos relacionados con la eficiencia cognitiva que distinguieran a niños de diversas edades. Una vez que Binet había recopilado una lista de reactivos, los aplicó a un gran número de niños de diferentes edades para determinar con exactitud cuántos niños de cada nivel de edad podían responder cada pregunta. Luego arregló el orden de las preguntas de la prueba del menos a la más difícil. Binet llamó a esta puntuación la edad mental. Si tu edad mental es más alta que tu verdadera edad, entonces se te considera brillante. Si tu edad mental es menor que tu edad cronológica, entonces se considera que tu inteligencia es inferior al promedio. Se desarrolló una nueva aproximación a la medición de la habilidad intelectual llamada el CI de desviación. El CI de desviación se basa en un interesante promedio matemática de la medición de muchos fenómenos, incluyendo la habilidad intelectual. Características de las buenas pruebas de inteligencia. Estandarización. La prueba debe aplicarse de la misma manera a cada persona. Si esto no se hace así, las diferencias en el desempeño podrían deberse a diferencias en la forma en la que se aplica la prueba más que a verdaderas diferencias en la habilidad. Normas. El desarrollador de la prueba debe aplicarla a una muestra grande de personas que representen a la población general. Se llama muestra normativa a la usada en la evaluación del desempeño de los individuos a los que se le aplicó la prueba. Debe ser lo bastante grande para representar válidamente a la población en general y contener la misma proporción de cada subgrupo en la población general para ser un estándar válido de comparación para cualquiera que presente la prueba. Objetividad. Una prueba de inteligencia debe ser construida de modo que exista poca o ninguna ambigüedad con respecto a lo que constituye una respuesta correcta por cada reactivo. Si existe ambigüedad y la calificación es subjetiva más que objetiva, entonces otros factores diferentes al desempeño del individuo podrían influir en la puntuación. Confiabilidad. Para ser útil, una prueba de inteligencia debe ser confiable. Esto significa que las puntuaciones obtenidas serían aproximadamente las mismas si fueran aplicadas en dos ocasiones diferentes o por dos examinadores distintos. Validez. Importante. Una escala de inteligencia debe ser válida, es decir, debe medir lo que se supone que debe medir. La validez puede ser evaluada de diferentes maneras, pero para las pruebas de inteligencia, el problema más importante es el grado en que la prueba predice el desempeño en otras tareas que la mayoría de la gente coincide en que requieren inteligencia. Esto se conoce como validez predictiva. Inteligencia tácita. La inteligencia tácita son los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para enfrentar los problemas cotidianos que por lo regular no se enseñan en la escuela. De acuerdo con Kathleen Galori, una prueba útil de inteligencia tácita debe evaluar el conocimiento y las habilidades prácticas
para lograr que las cosas se hagan. Aunque la inteligencia tácita es más bien distinta de las competencias cognitivas medidas por las pruebas generales de inteligencia, hay 3 maneras en que la inteligencia tácita se relaciona con la inteligencia general. Primero, en niveles muy bajos de inteligencia general, es raro encontrar individuos con una inteligencia tácita altamente desarrollada. Segundo, es poco probable que las personas con limitada inteligencia general tengan éxito en áreas altamente complejas de conocimiento tácito. Tercero, aunque no es más probable que las personas con elevada inteligencia general tengan conocimiento y habilidades muy desarrolladas en cualquier área particular de funcionamiento cotidiano, es más probable que las personas con mayor inteligencia general tengan buen conocimiento práctico a través de muchas áreas diferentes. Factores que contribuyen a las diferencias individuales en la inteligencia. ¿Por qué una persona es más inteligente que otra? Después de muchos años de investigación, ahora está claro que tanto la herencia como las experiencias se combinan para determinar nuestro nivel de inteligencia. Los estudios de adopción han indicado que la herencia es uno de los factores más importantes en la determinación del CI. En conjunto, los estudios de gemelos y de adopción señalan con fuerza que la herencia es uno de los determinantes del CI. Sin embargo, el ambiente intelectual en que se cría a un niño es también un factor importante en la inteligencia. La exposición que tienen los niños al mundo de la inteligencia adulta mediante las interacciones con los cuidadores parece esencial para el desarrollo intelectual normal. Schiff y Lewontin estudiaron a un grupo de hijos de madres con poca educación, que dieron en adopción a uno de sus hijos, pero criaron al otro por sí mismas. Los niños fueron adoptados poco después del nacimiento por familias con una mayor educación. Años después, el CI de los niños adoptados promediaba 109, mientras que el de sus hermanos no adoptados promediaban 95. Evidencia reciente sugiere que es posible incrementar de manera intencional las puntuaciones de inteligencia enriqueciendo el ambiente intelectual de los niños pequeños. De este modo, existe considerable evidencia de que tanto la herencia como la experiencia influye en la inteligencia. La importancia de la inteligencia en la sociedad moderna. ¿Por qué predice tan bien la inteligencia? ¿Cómo nos irá en nuestro trabajo? 1. Muchas ocupaciones solo están disponibles para personas con títulos de licenciatura o posgrado, y es más probable que las personas con mayor inteligencia califiquen para la educación avanzada. 2. Se requiere menos tiempo para capacitar a las personas con mayor inteligencia a un alto nivel de conocimiento y habilidad laboral que a las personas con niveles más bajos de inteligencia. 3. Las personas con mayor inteligencia tienden a desempeñarse mejor en trabajos complejos, en particular si requieren que se hagan juicios sobre situaciones cambiantes y una actualización constante de habilidades laborales. ¿Se está volviendo la gente más inteligente? James Flynn ha demostrado que las puntuaciones promedio en las pruebas de inteligencia se han incrementado por varias generaciones. Esos incrementos en las puntuaciones de las pruebas son conocidas como el efecto Flynn. La prueba de Raven ha sido aplicada a muestras representativas de jóvenes adultos cada año en algunos países, y los mejores datos provienen de Holanda. James Flynn nos pide que imaginemos una mujer holandesa que a los 25 años obtuvo una puntuación de 110 en la prueba Raven y que se dedicará a la enseñanza de adolescentes desde la época que tenía 25 hasta que cumple 55 años de edad. Su puntuación cruda en la prueba Raven no cambió a lo largo de esa parte del ciclo de su vida, pero la posición de su puntuación en relación con las puntuaciones de sus alumnos cambió considerablemente. Existen al menos 4 explicaciones de por qué la inteligencia puede haberse elevado a lo largo de las generaciones. La primera es que durante la era en que las puntuaciones de inteligencia aumentaron, la nutrición y la salud mejoraron en muchas partes del mundo. La segunda dice que los incrementos en los niveles de educación pueden haber producido incrementos en las puntuaciones de las pruebas de inteligencia. Tercera, los niños nacidos en la última parte del siglo XX fueron estimulados y retados por la televisión educativa, computadoras, juguetes de aprendizaje y otras innovaciones que pueden haber aumentado la inteligencia al incrementar los niveles de estimulación intelectual de los niños. Cuarta, los incrementos en las puntuaciones de las pruebas de inteligencia ocurrieron cuando sucedieron cambios en la vida de las personas afroamericanas. Debemos de ser cautos al concluir que han ocurrido incrementos en la inteligencia,
Las puntuaciones en las pruebas de inteligencia pudieron haber aumentado porque las personas nacidas recientemente están más familiarizadas con los reactivos de la prueba. Diferencias raciales y étnicas en la inteligencia y el aprovechamiento. Datos recopilados en la década de 1930 demostraron que el aprovechamiento académico de los afroamericanos son alrededor de 15 puntos más bajos que las de los estadounidenses blancos. Las calificaciones de los niños con herencia latina caen entre la de los blancos y los afroamericanos. Los asiático-estadounidenses tienen calificaciones de inteligencia promedio de alrededor de 5 puntos más altas que las de los blancos. Pero entre 1970 y 1990 se reflejaron mayores mejoras en las calificaciones de aprovechamiento académico entre los jóvenes afroamericanos que entre los jóvenes blancos. Extremos de inteligencia, retardo mental y sobredotados. Para que a un individuo se le considere retardo mental, debe tener un CI bajo que cause déficits serios en las habilidades en la vida cotidiana. Los individuos con CI de 50 a 70 tienen retardo leve, de 35 a 49 retardo moderado, de 20 a 34 retardo severo y menos de 20 retardo profundo. El retardo puede ser resultado de trastornos genéticos, traumas del nacimiento, infecciones maternas y consumo materno de alcohol. Ser sobredotado se define en términos de puntuaciones elevadas de CI y altos niveles de creatividad. Terman estudió a estos genios y por eso fueron apodados los termitas. Tuvieron mejores notas en la escuela, eran considerados más honestos y dignos de confianza, eran más altos y fuertes que sus pares. Uno de los temas más interesantes estudiados por los psicólogos cognitivos es el desarrollo del lenguaje. La lingüística es el estudio del lenguaje. El lenguaje es un medio de comunicación a través de sonidos que expresa significados específicos, organizados según determinadas reglas. Cada lenguaje tiene una gramática, un conjunto de reglas que especifican sus tres componentes básicos: el sonido, el significado y la estructura. El fonema es la unidad mínima de sonido. El morfema es el elemento mínimo del habla con significado. Está formado por fonemas y cuenta con una raíz y un prefijo o un sufijo. La semántica es el estudio del significado del lenguaje. La sintaxis consiste en un conjunto de reglas para organizar las palabras en oraciones. La gramática es el término general que incluye las reglas de sonido, de significado y de sintaxis. Entre los 12 y 18 meses, el niño ha aprendido ya una gran cantidad de lenguaje. Parece como si la forma y la estructura básica de un sistema lingüístico estuvieran programadas en nuestros genes. Al mes de edad ya pueden distinguir entre sonidos tan parecidos como P y B. Los bebés articulan una gran variedad de sonidos en una secuencia ligada estrechamente a la edad cronológica. Primero lloran, y el llanto adopta diferentes modelos, intensidades y tonos para indicar hambre, sueño, enfado o dolor de los bebés. A la edad de 6 semanas, arrullan cuando están contentos. Entre los 4 y 6 meses balbucean repitiendo diversos sonidos consonánticos. A los 9 o 10 meses empiezan a imitar los sonidos de los demás. Para el segundo año encadenan sonidos imitando los patrones y ritmos de frases. Las primeras palabras. El bebé pronuncia su primera palabra y ocurre alrededor del año. Puede ser simplemente una sílaba y puede tener una gran variedad de significados. Estas primeras palabras se llaman holofrases porque expresan un pensamiento completo en una única palabra. Otras eran palabras de acción, modificadores, palabras que expresan sentimientos o relaciones. Se produce un periodo de descanso de varios meses durante el cual añaden muy pocas palabras nuevas los bebés. Teorías del aprendizaje. Skinner decía que aprendemos un lenguaje a través del refuerzo, la discriminación y la generalización. Los padres moldean la producción del habla de sus hijos al reforzar los sonidos que se parecen al habla adulta. Los padres normalmente no corrigen tanto la gramática de sus bebés. Teoría del aprendizaje social. Acentúa la importancia de la observación y la imitación. Los niños oyen hablar a sus padres, imitan lo que dicen, son reforzados en su conducta y aprenden así el lenguaje. Pero hay muchos aspectos de desarrollo lingüístico que no se pueden explicar con la imitación.
Teoría nativista. Los seres humanos tienen una capacidad innata para adquirir el lenguaje y aprenden a hablar con la misma facilidad con la que aprenden a andar. Noam Chomsky llama a la habilidad innata para aprender el lenguaje como mecanismo de adquisición del lenguaje, que ésta capacita a los niños para analizar el lenguaje que oyen y extraer las reglas gramaticales. Somos la única especie cuyo cerebro es más grande en un lado que en el otro. Esta diferencia de tamaño entre los dos hemisferios guarda relación con la idea de que el mecanismo innato del lenguaje está localizado en el hemisferio izquierdo. Cuando le habla a un bebé o a un niño, utiliza un lenguaje infantil con un tono de voz más elevado de lo normal, está hablando maternalmente. La expresión lenguaje maternal se refiere al lenguaje que las madres, padres y otros adultos emplean con los niños pequeños. El lenguaje maternal proporciona una relación entre adulto y niño. La idea de que el lenguaje que usamos afecta nuestro modo de percibir y pensar se conoce como hipótesis worfiana, debido a que Lee Worf Benjamin defiende que el lenguaje no solo suministra medios naturales para expresar ideas, sino que desempeña un papel activo en la formación de las mismas. La relación entre la estructura gramatical y el pensamiento se puede ver en la ausencia de estructura en el lenguaje chino para el tipo de pensamiento abstracto conocido como hipótesis contrafáctica. Conceptos bien definidos. Un concepto bien definido se puede especificar por un conjunto de características claras y discernibles, como el color, el tamaño, la forma o la función unidas por una regla o una relación entre sí. Conceptos mal definidos. Dado que no podemos controlar las condiciones del mismo modo que en el laboratorio, casi todos los conceptos son mal definidos. Es decir, las características de una categoría se superponen a menudo con la otra, haciendo difícil distinguir entre ambas. En los conceptos mal definidos, las características y las reglas que unen los elementos de una categoría nunca son evidentes. Los conceptos mal definidos se suelen aprender por una continua experiencia con el trato con los miembros de la categoría más que por una definición específica. La tipicidad. Muchos elementos diferentes pueden encajar en una categoría de conceptos determinadas. Algunas cosas tienen un lugar más firme en unas categorías que otras. Algunos elementos parecen ser más típicos de un concepto que otros. Esta clasificación correlaciona con el tiempo de reacción al responder, correspondiendo la contestación más rápida para los ejemplos más típicos. Semejanza de la familia. Una manera de explicar el fenómeno de la tipicidad es a través de la teoría de la semejanza de la familia. En una familia, los miembros se parecen de varias maneras, y la esencia del parecido familiar es una sucesiva superposición de características parecidas. Para probar la teoría de que la tipicidad está relacionada con el grado de solapamiento de características, se pidió a unos estudiantes universitarios que clasificasen la tipicidad de 20 objetos de 6 categorías distintas. Se pidió a otro grupo que describieran los atributos que poseía cada elemento. Cuando se comparaban las puntuaciones de ambos grupos, la correlación entre la tipicidad y la semejanza familiar era muy elevada. Categorías de nivel básico. Existe un nivel básico de abstracción a partir del cual dividimos automáticamente las cosas en categorías. Por ejemplo, una mesa. Este objeto también pertenece a una categoría supraordinaria y a una subordinada. Podemos clasificar un objeto de muchas maneras. Podrían correctamente indicar que es una mesa de cocina, un mueble. Ellos sugieren que las categorías de nivel básico son las que más usamos al manejar los objetos en la vida diaria. Estas categorías de nivel básico son probablemente las primeras que los niños aprenden a utilizar cuando tienen que nombrar y clasificar los objetos. Resolución de problemas. Los conceptos, tal y como hemos visto, nos permiten generalizar y por lo tanto ordenar nuestro mundo. Con esta capacidad de formar conceptos, podemos generalizar nuestras experiencias y poner orden en su complejidad. Podemos comunicarnos con otra gente y podemos seguir resolviendo algunos de los problemas que nos salen al encuentro. Capacidad para encontrar una respuesta a una pregunta o a una dificultad, es decir, la resolución de un problema, es una actividad cognitiva enfocada hacia un objetivo. La resolución de problemas puede ser una rutina o algo creativo. Teorías sobre la resolución de problemas. Teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje de la resolución
de problemas está bien representada por los trabajos de Ivan Pavlov, John B. Watson, Edward Lee Thorndike. De acuerdo con Thorndike, los gatos colocados en laberintos aprendieron a tirar en la cuerda que les permitía salir con un proceso de ensayo y error y no por un discernimiento. En su opinión, el gato solamente aprendió a salir de la caja porque aprendió un nuevo hábito debido a la recompensa o al refuerzo, sin que llegara a entender por qué podía escapar de la misma al estirar de la cuerda. La Gestalt. Sultán, un chimpancé, es la estrella de los experimentos más famosos del enfoque gestaltista, dirigidos por Wolfgang Köhler. Si se colocaban unos plátanos en el exterior de la jaula de Sultán, fuera de su alcance, y se le proporcionaba un palo, lo usaba para acercar los plátanos. De acuerdo con Köhler, Sultán utilizó su capacidad de discernimiento o tuvo lo que se conoce como una experiencia ajá. El psicólogo de la Gestalt, Carl Dunker, considera que la mayor barrera para la resolución de problemas es la fijeza funcional o el exceso de la confianza en viejos métodos para considerar y hacer las cosas, de manera que nos impide pensar en nuevas posibilidades. Procesamiento de información. De acuerdo con este enfoque, resolver problemas es una actividad compleja que incluye muchos procesos: registrar y analizar la información, recuperar de la memoria todo el material que tiene relación con esta información y utilizar ambos tipos de conocimiento con un propósito determinado. Los científicos han intentado descubrir la manera como los humanos resuelven los problemas para poder programar las computadoras para que utilicen procesos similares, produciendo inteligencia artificial. Esta área de la investigación se llama simulación por computadora. Fases en la resolución de problemas. Dicen los psicólogos que pasamos por 3 o 4 fases en la resolución de problemas. Bourne, Dominowski y Loftus dicen que preparamos, producimos y evaluamos. 1. Preparación. En primer lugar, hemos de entender el problema. El modo de presentarlo puede influir en nuestra interpretación. Dunker dio 3 cajas de cartón a un grupo de personas. En una caja había cerillos, en otra tachuelas y en última velas. Luego les dijo que colocaran la vela sobre una pared cercana. Algunas personas tenían grandes dificultades para resolver el problema, mientras que otras lo resolvían más fácilmente. Las personas del primer grupo sufrían una fijeza funcional, siendo incapaces de superar la noción de que las cajas eran contenedores. 2. Producción. Tenemos que producir posibles soluciones. Las 2 estrategias básicas de solución son el algoritmo y el heurístico. Un algoritmo es una estrategia que agota todas las respuestas posibles hasta llegar a una solución correcta. Un heurístico es una estrategia sencilla que puede llevar a una solución rápida o ninguna solución. Pueden incluir planificaciones que ignoran parte de la información del problema mientras que se enfocan hacia otra información. Puede implicar un análisis de medios y fines que comprueba la diferencia entre el estado actual y el otro deseable y hace algo para reducir la diferencia. También pueden incluir el trabajo hacia atrás, imaginándose cuál sería la situación ideal y luego determinando qué pasos nos pueden llevar a ese ideal y qué queda por antes de llegar a ese paso. 3. Evaluación. Tenemos que decidir si nuestra solución es buena. Esto resulta fácil para algunos problemas. Muchos problemas tienen metas menos precisas y son más difíciles de juzgar. Puede haber más de una solución, por lo tanto tenemos que decidir cuál es la mejor. Resoluciones de problemas por discernimiento. Sternberg y Davidson identificaron 3 procesos intelectuales necesarios. Codificación selectiva. Es la habilidad para codificar la información, separar lo relevante de lo irrelevante. Combinación selectiva. Es la habilidad para combinar aspectos de información diferente sin relación entre sí. Comparación selectiva. Es la habilidad para descubrir una relación entre la información nueva y la antigua. Discernimiento e inteligencia. El discernimiento es el criterio que tiene una persona para diferenciar entre varios elementos, analizando cuáles son sus efectos y cómo interactúan entre sí. Un ejemplo sería: debo decidir entre 2 carreras que me gustan, pero debo valorar en qué soy mejor, cuáles son los aspectos positivos y negativos de cada una, entre otras muchas cosas. El razonamiento deductivo es el método lógico que lleva desde lo universal hasta lo particular. Un ejemplo sería: los perros tienen 4 patas. Firulais es un perro. Firulais tiene 4 patas. El razonamiento inductivo es algo que va de lo individual para extraer un principio amplio y general. Ejemplo:
Juan se aventó al agua y salió mojado. Andrea se aventó al agua y salió mojada. Pedro se aventó al agua y salió mojado. Todas las personas que se avientan al agua salen mojadas. Creatividad. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos habitualmente originales. La inteligencia y creatividad no exactamente tienen que ir conjuntos. Puede que alguien que le vaya bien en el ámbito académico muestre poca capacidad para mejorar su calidad de vida, mientras que aquellas personas que se les dificulta más lo educativo puede que sean más creativas. Para el desarrollo de la creatividad se han creado muchos programas durante los últimos 50 años, pero generalmente los resultados han sido frustrantes. Uno de ellos es las técnicas como la lluvia de ideas. Es una técnica de dinámica de grupos en la que se anima a los participantes a producir ideas nuevas y originales sobre un tema determinado, como les sea posible, sin evaluarlas hasta el final de la sesión. Sin embargo, han surgido estrategias específicas para estos estudios que han resultado útiles para algunas personas. Una manera de volverse más creativo es librarse de los bloqueos conceptuales o muros mentales que bloquean la habilidad del individuo para percibir un problema o concebir una solución, según Adams en 1980. Existen otros bloqueos como el emocional, que puede ser miedo a parecer tonto al decir algo que no debió haber dicho, el cultural, que es como un tabú, y el intelectual o expresivo, que es como el uso de un lenguaje inadecuado para resolver un problema. Algunos ejemplos de la creatividad es el descubrimiento de Einstein de la teoría de la relatividad, la ley de gravedad de Newton, las obras de Shakespeare, las pinturas de Picasso, la introducción de la producción en serie de Henry Ford, la creación de la seguridad social por parte del gobierno de Estados Unidos, son algunos ejemplos de creatividad que consiste en la habilidad de ver las cosas bajo una nueva perspectiva. ¿Cómo ser más creativo? Existen algunas sugerencias que se basan en la investigación y son pensadas para desarrollar la creatividad. Estas pueden ayudarte a ser más creativo en tu trabajo, ratos libres y en tu vida diaria. Ten todos los datos claros en la cabeza. Siempre trata conscientemente de ser original, de tener ideas nuevas. Dibuja esquemas que te ayuden a visualizar el problema. Escribe tus ideas para poder captar los puntos importantes y para buscar modelos y volver a ellos más tarde. Mantén la mente abierta. Si tu enfoque inicial no funciona, pregúntate qué supuestos pueden no ser correctos. Emplea diferentes estrategias para resolver el problema, ya sean verbales, visual, matemático, ejecución de la situación. Fíjate en hechos extraños o intrigantes. Si los puedes explicar, puede que la solución esté cerca. Procura ser objetivo. Evalúa tus propias ideas como si fueran de un extraño. Gracias a este video logramos comprender cada uno de los temas de lenguaje, creatividad e inteligencia y cada uno de sus subtemas para este siguiente examen que viene y ver cómo se aplican en la vida diaria.